Hola tejedores, en este video les muestro cómo tejer este bolso de girasol y cómo hacer que mantenga su forma. Es muy fácil tejerlo y le da un toque divertido y glamuroso al outfit. Acompáñenme. Necesitaremos estambre de cualquier tipo o material, marrón oscuro y amarillo. Un ganchillo del tamaño ideal para el estambre, que es cuando la hebra queda al ras del ganchillo. Cinta de medir, aguja lanera, 3 piezas de foamy marrón, un zipper marrón, tela para forrar y el hilo y aguja para coser el forro. Ahora sí, a tejer. Iniciaremos con la pieza del centro en color marrón. Con este color no se ve bien lo que se teje porque es muy oscuro, así que utilizaré este para explicar las vueltas que haremos. En primer lugar, hacemos un anillo mágico con el color marrón. Yo lo hago así, pero si prefieren hacerlo de otra manera no hay problema. Sujetamos este nudito para que no se corra y aquí dentro hacemos 12 puntos altos, empezando con 2 cadenas de altura que nos sirven como primer punto. El segundo, tercero y así continuamos hasta tener 12 incluyendo las 2 cadenas que hicimos al inicio. Al tenerlos, alamos el hilo pequeño para cerrar el anillo y anudamos bien. Antes de continuar, marcamos aquí porque tejeremos en espiral. Este será el último punto de la vuelta. Bien, en la segunda vuelta haremos aumentos, o sea, 2 puntos juntos en cada punto disponible, iniciando en la segunda cadena que hicimos aquí. Primer punto del aumento. Y segundo. Seguimos en el siguiente lugar. Primer punto. Y segundo. Así hasta tener 12 aumentos y terminar esta vuelta teniendo 24 puntos. Aquí volvemos y marcamos en el último punto de la vuelta. En la tercera vuelta haremos un punto alto y un aumento en el siguiente lugar. Y otra vez, un punto alto y un aumento, así hasta terminar y quedamos con 36 puntos. En la vuelta número 4 tejemos 2 puntos y un aumento en el siguiente lugar. Repetimos 2 puntos y luego un aumento. Hasta la marca haremos así. Aquí tendremos 48 puntos. Vuelta 5. 3 puntos altos y un aumento. Esa será la serie hasta terminar con 60 puntos esta vuelta. Ya de aquí en adelante no tejeré más en este color porque ya tengo mis piezas circulares tejidas, entonces no voy a tejerlas otra vez, sino que les voy a seguir explicando cómo haremos cada vuelta hasta la número 13, que sería la última. Se lo seguiré explicando así sin tejer la pieza completa. Para la vuelta 6 haremos 4 puntos y un aumento.
Para las 7, 5 puntos y un aumento. Cuando terminemos esta vuelta, la número 7, vamos a medir, a ver si tenemos 17 centímetros de diámetro aproximadamente. Si ya los tienes, pues haz otra pieza igual, y si no, continúa tejiendo vueltas hasta que los tengas. En mi caso, seguiré hasta la vuelta número 13, que es cuando tengo 17 centímetros. En la 8 haremos 6 puntos y un aumento. En la 9, 7 puntos y un aumento. Para la 10 haremos 4 puntos altos, un aumento y luego 4 puntos altos más. Repetimos otra vez, 4 puntos altos, un aumento y 4 puntos más. Esa será la serie hasta el final de la vuelta. En la número 11 haremos 5 puntos altos, un aumento y 4 puntos altos. Y continuamos 5 puntos altos, un aumento y 4 puntos más. Así está la marca. En la 12 hacemos 10 puntos y un aumento. En la 13 y última, 11 puntos y un aumento hasta la marca. Ya aquí tengo 17 centímetros. Al terminar hacemos un punto deslizado en el siguiente lugar, cortamos hilo y anudamos. De esta pieza haremos otra exactamente igual. Para hacer la pieza del centro tejemos cadenas hasta tener un largo de 5 centímetros aproximadamente. Y hacemos puntos altos empezando con 2 cadenas como primer punto. Y en la cuarta cadena desde el ganchillo hacemos el segundo. Damos vuelta al tejido para continuar y levantamos 2 cadenas. En cada punto disponible haremos un punto alto, desde este que sigue aquí. Hasta las cadenitas de aquí. Así tejemos vueltas y vueltas hasta alcanzar 40 centímetros de largo. Cortamos hilo y anudamos. Para las tiras del cierre haremos nudo deslizado y cadenas hasta tener 2 centímetros. Haremos puntos altos empezando con 2 cadenas como primer punto. Y en cada cadena un punto alto. Y así seguimos haciendo vueltas y vueltas hasta tener 20 centímetros de largo. Haremos 2 piezas como estas. Al tener todas las piezas, marcamos estas 3 en el foamy. Esta larga debo dividirla en 2 porque es más larga que el foamy. Y dejamos a un lado. Ahora vamos con los pétalos. Tomamos la pieza circular e identificamos el lado derecho y revés del círculo. Con el hilo amarillo y un nudo deslizado tomamos el círculo del lado derecho del tejido y en un punto cualquiera que esté lejos del punto deslizado que hicimos aquí, colocaremos el ganchillo y alaremos del nudito así, del nudito amarillo. Vamos a tejer la vuelta base para los pétalos, de un punto alto en cada lugar disponible, sin aumentos. Así que empecemos en este con 2 cadenas, el segundo, y seguimos así hasta llegar aquí. En esta parte debemos disimular esto aquí, que es por el tejido en espiral.
Así que haremos una disminución en estos puntos que quedan. Empezamos el primer punto sin cerrar y vamos al otro y lo cerramos juntos, así hacemos la disminución. Luego un punto en esta hebra que vemos aquí que pertenece al punto deslizado. Y seguimos hasta el final. Para los pétalos haremos esto. Un punto alto aquí mismo sin levantar cadenas. Otro punto alto en el siguiente lugar. Yo he hecho 2 puntos en cada sitio en lugar de uno porque quiero que los pétalos que me queden tupidos, o sea, me queden bien llenitos. Pero ustedes hagan un punto en cada lugar si es que el hilo es grueso o un poquito más grueso que el mío. Continuamos con un punto alto doble, que este lo hacemos tomando hilo 2 veces. Seguimos normal el punto y aquí vamos sacando de cada 2 aritos sacamos hilo. Ya que tenemos estos 3 puntos, hacemos 3 cadenas y un punto deslizado aquí en estas hebras de este punto que está aquí para formar el piquito. Luego un punto alto doble, un punto alto normal y otro punto alto en la cadena número 6 y un punto deslizado en el mismo sitio. Aquí tenemos nuestro primer pétalo. Haremos pétalos así hasta el final y aquí hacemos cadena, cortamos hilo y anudamos. Esto con las 2 piezas circulares. Recortamos lo que habíamos copiado al foamy y lo pasamos a tela dejando un margen de costura. Antes de forrar vamos a esconder todos los hilos que han quedado, entretejiéndolos en los puntos y forraremos así. Las piezas pequeñas son para el cierre. Cortamos el cierre más largo que las piezas tejidas y cosemos con hilo y aguja lanera. He quemado el cierre aquí, como es plástico, lo he quemado en los extremos y aplasté para que no se corra en ambos lados. Escondemos hilos y listo. A ensamblar. Los extremos de la pieza del cierre los colocamos debajo de esta pieza y seguimos. Ya ensamblado, hacemos la tira. Cadenas hasta 3 centímetros de largo y puntos altos en cada cadena disponible. Hacemos vueltas hasta tener 40 centímetros. Lo coseremos al bolso así.
y del otro extremo también. Y listo, para otra idea de bolso, clic aquí. ¡Chao!